Hola, hola, mis queridísimos y apasionados fans del mundo del espectáculo, sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, ese espacio donde desentrañamos los secretos, los rumores y las historias más jugosas de sus celebridades favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado causando revuelo en las redes y en los corrillos de la farándula, algo que ha dejado a más de uno con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque vamos a hablar, ni más ni menos, que de Kerem Bürsin y Hande Erçel, nuestros adorados protagonistas de Sen Kalkam, y de un momento, digamos, bastante particular. Un instante que ha encendido las alarmas y ha desatado toda clase de especulaciones. Si eres de los que aman los dramas de la vida real tanto como los de la ficción, si te fascina la química palpable y los gestos que valen más que 1000 palabras, entonces te aseguro que este es tu vídeo. No te levantes, no cambies de canal, porque vamos a desglosar cada detalle, a analizar cada mirada y a tratar de entender qué fue exactamente lo que ocurrió en ese set de filmación que tiene a todo el mundo hablando. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba de información, quiero pedirte, de corazón, que si eres nuevo por aquí, o si ya llevas un tiempo siguiéndonos pero aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Haz clic en ese botón rojo, únete a nuestra comunidad y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Prometemos que siempre tendrás el contenido más fresco y jugoso, directo a tu pantalla. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Bien, adentrémonos en la vorágine de este chisme que tiene a todos con los nervios de punta. Kerem y Hande, dos nombres que por sí solos ya son sinónimo de éxito, belleza y, por supuesto, una química que traspasa la pantalla. Su romance en Sen Kalkam conquistó corazones en todo el mundo, y aunque su relación en la vida real terminó hace un tiempo, la llama de la curiosidad y las esperanzas de sus fans nunca se apagó del todo. Y parece que la vida, o el destino, o como quieran llamarle, ha decidido regalarnos un nuevo capítulo en esta historia. Este momento del que estamos hablando, esta escena que ha desatado toda esta locura, ocurrió en un set de filmación. No fue en una gala, no fue en una alfombra roja, no fue en una fiesta privada. Fue en el lugar de trabajo, ese mismo lugar donde sus personajes se enamoraron, ese mismo lugar que guarda tantas memorias de ellos juntos. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Los testigos dicen que fue algo inesperado. Según los rumores, Kerem, en un acto que algunos han descrito como galante y otros como simplemente sorpresivo, levantó a Hande de repente, literalmente, la alzó en brazos. Sí, como lo escuchan. Y no solo eso, sino que, según se dice, la cargó por unos instantes y se la llevó, como si fuera una escena sacada de un cuento de hadas o, bueno, de una comedia romántica, algo que nos recuerda a sus personajes en la serie. Imagínense la escena. El revuelo en el set, las miradas entre el equipo, la cara de sorpresa de Hande y la, como la llamaríamos, intencionalidad de Kerem. Las especulaciones comenzaron a volar al instante. Fue un acto espontáneo. Una broma. ¿Un gesto de afecto que, a pesar del tiempo, sigue ahí? ¿O tal vez algo más? Lo cierto es que este incidente ha revivido todas las teorías, todas las ilusiones y todos los rumores sobre una posible reconciliación. Los fans, por supuesto, no han tardado en inundar las redes sociales con mensajes de apoyo, de esperanza y también, por qué no decirlo, de histeria. Los hashtags #Kerem y Hande juntos #Hande y Kerem regresen @Sen Kalkam Real han alcanzado niveles estratosféricos, y las fotos y vídeos del momento, aunque borrosos y sacados con prisas, se han convertido en oro puro para los seguidores de la pareja. Pero a ver, vamos a ser un poco más analíticos, porque aquí no nos dejamos llevar solo por la emoción del momento. Vamos a intentar entender qué pudo haber motivado este comportamiento por parte de Kerem. Podría ser simplemente una muestra de amistad. Es posible. Él y Hande, a pesar de su ruptura, siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa, al menos públicamente. Quizá fue una broma entre compañeros, una forma de romper el hielo en medio de una jornada de trabajo extenuante. Sin embargo, la forma en la que se ejecutó el secuestro de Hande, esa manera tan, ¿cómo decirlo?, tan decidida, ha hecho que muchos se pregunten si había algo más detrás de ese gesto. ¿Una intención oculta? ¿Un mensaje subliminal? ¿Una prueba para ver la reacción de Hande? ¿O tal vez una simple forma de decir, aquí estoy, después de un tiempo separados? Y luego tenemos la reacción de Hande. Algunos dicen que se la veía sorprendida, incluso un poco sonrojada. Otros, en cambio, aseguran que sonreía y que disfrutó del momento.
La verdad es que sin tener acceso a sus pensamientos y sentimientos es difícil saber con certeza lo que pasó por su cabeza en ese instante. Lo que sí es evidente es que la química entre ellos sigue siendo innegable. Esa conexión que se veía en la pantalla, esa mirada que lo dice todo, parece que sigue presente, aunque ya no haya un guión que dicte sus interacciones. Y eso es precisamente lo que está volviendo locos a sus fans. La idea de que todavía existe esa chispa, de que el amor podría resurgir de las cenizas, es una idea que muchos no están dispuestos a dejar ir. Por supuesto, también hay quienes son más escépticos, quienes piensan que todo esto es un malentendido, un simple juego de los medios para crear más polémica y aumentar el interés del público. ¿Pero por qué ser tan cínicos? ¿No es más divertido dejar volar la imaginación y soñar con un final feliz para esta historia de amor, tanto en la ficción como en la realidad? Y hablando de la ficción y la realidad, es inevitable no pensar en cómo este incidente, esta bomba, como lo hemos llamado al inicio, podría afectar sus vidas profesionales. Kerem y Hande, como artistas reconocidos, saben muy bien que cada uno de sus actos es observado, analizado y diseccionado por el ojo público. Cualquier gesto, cualquier comentario, cualquier mirada puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes, y más aún si se trata de ellos dos, una pareja que sigue generando una fascinación inmensa entre sus seguidores. Este revuelo mediático podría ser una buena noticia para sus proyectos futuros, podría generar más expectación y curiosidad sobre sus trabajos. O por el contrario, podría ser una distracción, un obstáculo que dificulte su concentración en sus carreras profesionales. Lo cierto es que la presión mediática es inmensa, y tienen que lidiar con ella de la mejor manera posible. Y es aquí donde entra en juego su profesionalismo, su capacidad para separar lo personal de lo laboral, su habilidad para manejar la atención del público y los medios sin que esto afecte su trabajo. En definitiva, la clave está en el equilibrio, en encontrar la fórmula para capitalizar este revuelo mediático sin que éste termine por desbordarlos. Porque, seamos sinceros, todo este drama es un arma de doble filo. Por un lado, puede mantenerlos en el centro de la escena, generar interés en sus proyectos y, por qué no decirlo, aumentar su popularidad. Pero por otro lado, puede convertirse en una carga, en una fuente de estrés y presión que dificulte su desarrollo personal y profesional. Y en medio de todo este torbellino de especulaciones y teorías, lo más importante es no olvidar que son personas, seres humanos con sentimientos y emociones. No son personajes de una serie, no son marionetas que podemos manejar a nuestro antojo. Tienen derecho a su privacidad, a su espacio, a su libertad para tomar sus propias decisiones, independientemente de lo que nosotros, sus fans, queramos o esperemos de ellos. Porque al final, lo que más importa es su felicidad. Ya sea juntos o separados, lo más importante es que sean felices y que puedan seguir haciendo lo que aman. Y por supuesto que nos sigan regalando momentos como este, aunque sea para tener de qué hablar. Pero a ver, no nos vayamos por las ramas, volvamos al punto central de nuestro vídeo, el famoso alza y se la lleva de Kerem. Más allá de las especulaciones y teorías, lo cierto es que esta acción ha generado un debate interesante sobre los límites de la amistad, de la camaradería y por supuesto de la galantería. ¿Fue un acto romántico? ¿Fue un gesto inocente? ¿Fue algo intermedio? Las opiniones están divididas y cada quien tiene su propia interpretación de lo sucedido. Algunos dicen que fue un acto machista, una demostración de poder y control sobre Hande. Otros, en cambio, lo ven como una muestra de afecto, un gesto de cuidado y protección hacia una compañera de trabajo. Y luego están los que simplemente lo consideran una broma, un juego entre amigos que ha sido malinterpretado por el público y los medios. La verdad es que, como suele ocurrir con estas situaciones, no hay una respuesta única ni una verdad absoluta. Todo depende del cristal con el que se mire, de la perspectiva de cada uno y de su propia interpretación de los hechos. Lo que sí es innegable es que este incidente ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones humanas, la ambigüedad de los gestos y la dificultad para entender las motivaciones de los demás. Y también ha demostrado el poder que tienen los medios y las redes sociales para generar debate y controversia, para convertir un simple acto en un escándalo de proporciones épicas. Porque, seamos sinceros, si este incidente hubiera ocurrido en la vida real, en un contexto privado y sin la presencia de cámaras, probablemente no habría tenido la misma repercusión ni habría generado tanta polémica. Es el hecho de que fuera un momento público, captado por las cámaras y difundido en las redes sociales, lo que ha dado alas a todas las especulaciones y ha convertido a Kerem y Hande en el centro de atención.
Y claro, no podemos dejar de lado el elemento de la nostalgia. La idea de volver a verlos juntos, aunque sea por unos segundos, despierta en muchos fans el recuerdo de su romance en la serie, la ilusión de que esa magia podría volver a suceder en la vida real. Y esa es, quizás, la clave de todo este revuelo, la esperanza, la nostalgia y el deseo de ver a sus ídolos felices, aunque sea a costa de nuestra propia racionalidad. Y es que en el fondo, todos somos un poco culpables de este revuelo mediático. Como fans, nos dejamos llevar por la emoción del momento, por la ilusión de ver a nuestros ídolos juntos de nuevo. Anhelamos ver esa química que nos conquistó en la pantalla traspasando la ficción y convirtiéndose en realidad. Y en esa búsqueda de la felicidad para ellos, muchas veces olvidamos que son personas, que tienen sus propias vidas y sus propias decisiones. Los proyectamos en los personajes que interpretan, los idealizamos y olvidamos que también tienen sus defectos y sus propias luchas. En este caso concreto, la idea de que Kerem y Hande podrían retomar su relación nos llena de esperanza y nos hace soñar con un final feliz. Pero, ¿estamos siendo realistas? ¿Estamos respetando sus decisiones y su privacidad? ¿O estamos proyectando nuestros propios deseos en ellos? La verdad es que es fácil dejarse llevar por la corriente, por la emoción del momento, y olvidarnos de que detrás de todo este show mediático hay dos personas reales, dos individuos que merecen respeto y consideración. Y precisamente ese respeto y esa consideración es lo que deberíamos tener presente en todo momento. Criticar o juzgar sus decisiones no nos lleva a ningún lado. En cambio, apoyar sus carreras profesionales y respetar su privacidad es la mejor forma de demostrarles nuestro cariño y admiración. Y por supuesto, seguir disfrutando de su talento, tanto en la pantalla como en la vida real. Porque al final, eso es lo que importa, disfrutar de su trabajo y celebrar sus logros, sin dejar que nuestros propios deseos y fantasías nublen nuestra visión de la realidad. Y en cuanto a este famoso alza y se la lleva, vamos a dejar que el tiempo y las circunstancias nos muestren cuál es la verdad detrás de todo este show mediático. Porque, como dice el dicho, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Y nosotros, como buenos fans, estaremos aquí para presenciarlo. Y ya para ir cerrando este vídeo, quiero hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado. Hemos visto cómo un simple gesto, una acción aparentemente espontánea en un set de filmación, ha generado un revuelo mediático de proporciones épicas. Hemos analizado los posibles motivos de Kerem al alzar a Hande y llevársela, hemos especulado sobre la reacción de Hande, y hemos reflexionado sobre cómo este incidente podría afectar sus vidas profesionales. Hemos visto cómo la química entre ellos sigue siendo innegable, y cómo la nostalgia y el deseo de verlos juntos de nuevo sigue latente en muchos fans. También hemos hablado de la responsabilidad que tenemos como espectadores, como seguidores de su trabajo, de respetar sus decisiones y su privacidad. Y hemos puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones humanas, la ambigüedad de los gestos y la dificultad para entender las motivaciones de los demás. Y sobre todo hemos recordado que son seres humanos, personas con sentimientos y emociones que merecen ser tratados con respeto y consideración. En definitiva, este incidente, esta bomba como lo llamamos al inicio, ha sido una muestra más del poder que tienen los medios y las redes sociales para generar polémica y debate, para convertir un simple gesto en un escándalo de proporciones épicas. Pero al mismo tiempo ha sido una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia forma de consumir contenido, sobre cómo nos dejamos llevar por la emoción del momento, y sobre cómo proyectamos nuestros propios deseos y fantasías en nuestros ídolos. Y ahora sí, mis queridísimos espectadores, hemos llegado al final de este vídeo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis detallado de la famosa escena de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por las especulaciones, las teorías y los rumores. Espero que hayan reflexionado sobre el impacto que tienen los medios y las redes sociales en nuestras vidas, y sobre la importancia de respetar las decisiones y la privacidad de nuestros ídolos. Y sobre todo espero que se hayan divertido, que hayan pasado un rato agradable y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de uno de los temas más comentados de la farándula en los últimos tiempos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció todo este revuelo mediático? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que todo es un malentendido? ¿Cuál es su teoría sobre este famoso alza y se la lleva? Los invito a dejar sus comentarios en la parte de abajo del vídeo, a compartir sus ideas, sus teorías y sus opiniones. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan y me encanta interactuar con ustedes.
Su feedback es muy valioso para mí, y me ayuda a seguir creando contenido interesante y entretenido. Y por último, pero no menos importante, quiero hacerles un llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, si disfrutaron de este análisis detallado, si les pareció interesante y entretenido, los invito a darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. También los invito a compartir este vídeo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos que, como ustedes, aman el mundo del espectáculo y disfrutan de los chismes y las polémicas de la farándula. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones. De esta forma no se perderán ninguno de nuestros vídeos, estarán al tanto de todas las novedades y podrán seguir disfrutando de los mejores análisis, las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y siga ofreciendo contenido de calidad para todos ustedes. Y ahora sí, me despido por hoy. Les mando un abrazo gigante y les agradezco de corazón por su apoyo y les prometo que volveremos muy pronto con más vídeos, más chismes y más análisis de la farándula. Hasta la próxima, mis queridos espectadores.